Amados hermanos y amigos, es un gusto para mí estar aquí para compartirles la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 1 de Filipenses, versículos del 27 al 30, con un mensaje que tiene el título Un comportamiento digno de la iglesia. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Hemos orado previamente para este mensaje, buscando la guía de Dios que sea de edificación para cada uno de ustedes, pero con el propósito también de enseñar lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de los filipenses. Pablo está haciendo una recomendación de que la manera en que la iglesia debe de vivir es una manera digna. Por tanto, esto constituye la regla para que la iglesia esté de acuerdo a la Escritura y en agrado a Dios. Estamos viendo que en la parte inicial de la carta, Pablo se acuerda de los creyentes, Pablo ora por ellos, Pablo les recuerda cómo es que se conocieron, el amor que les tiene, cómo tiene la seguridad de que Cristo está haciendo esta obra, y también les aclara que las cosas que le han pasado han sido cosas que han redundado en el progreso del Evangelio. Así que las pruebas, los detractores, la amenaza de muerte o el quedar en vida son para Pablo bendición. No le roban el gozo, sino que cada una de estas cosas él las tiene en servicio a Cristo. Entonces, la iglesia tiene que vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo y se distingue en tres formas principalmente: con una firmeza doctrinal, con unidad espiritual y una lucha conjunta por la fe en la que incluso si el sufrir es necesario, todo es para gloria de Cristo. Estas son evidencias de la salvación que el Señor nos ha dado y que son muestras auténticas de que el Señor por gracia está tomando nuestras vidas y está haciendo resplandecer en nosotros la vida de su Hijo. Por principio de cuentas necesitamos entender que el Evangelio tiene prioridad en la vida de la iglesia. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre. El Evangelio que viene narrado desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, toda la historia de la Biblia, toda la metanarrativa de la Escritura, nos va a llevar a una historia conjunta. Y esta historia es conocer a nuestro Salvador, a Jesucristo, su encarnación, su vida perfecta de adoración y obediencia al Padre, su ministerio público, sus oficios como profeta, rey, sacerdote, su crucifixión, su muerte, sepultura, resurrección y su ascensión al cielo. Toda esta vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Él es el Evangelio. Entonces, esto como punto principal en la iglesia es algo que Pablo remarca en esta carta a los filipenses. Él viene pasando en su narrativa de la carta de tener una remembranza de ese amor que tiene por los filipenses, de aclararles su situación actual, y ahora va a pasar a un momento de no indicación, sino de mandamientos. Pablo ha enseñado verdades espirituales previos a este punto y ahora va a aplicar esas verdades espirituales para la vida de la iglesia. Es decir, que en la escritura de la carta de los filipenses, Pablo comenzó con los indicativos que nos muestran la verdad de Dios y que ahora tienen una aplicación práctica en la iglesia, y esos son los imperativos, los mandamientos. Pablo ha orado por la iglesia, ha tenido gratitud
para con Dios, les recuerda su comunión en el Evangelio. Él pide a Dios que tenga la iglesia un amor abundante en ciencia, en conocimiento, para que ellos aprueben solo lo mejor. Y con esto ellos puedan tener un discernimiento agudo del bien y del mal, a fin de que entonces la iglesia pueda vivir de una manera digna del Señor, una manera digna del Evangelio. Y esto es porque la iglesia necesita una integridad espiritual. La iglesia necesita tener coherencia entre el Evangelio que ha creído y la vida que está viviendo. La iglesia no solamente necesita poner sus ojos en esto, sino llevarlo a cabo. La iglesia tiene que vivir el Evangelio por encima de sus líderes, por encima de las circunstancias, por encima de cualquier otra cosa. El Evangelio tiene que ser la prioridad de la iglesia. Una iglesia que rinde cuentas a Cristo es una iglesia que está por encima de los mandamientos de hombres. El Evangelio es central en su vida. El Evangelio es el centro de toda la práctica y fe en la iglesia. Y vivir como ciudadanos dignos del Evangelio, que es lo que dice el texto en el versículo 27, implica más que un comportamiento cívico. Vamos a leer ese versículo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esta parte es una palabra griega que es politeumai, que significa vivir como un ciudadano responsable. Pero vamos a ver las implicaciones de esta palabra. Es vivir como un ciudadano, es comportarse de acuerdo a las leyes vigentes, es comportarse con una conducta digna de la polis, de ese lugar donde estás, de esa ciudad. Es ser civilizado, es ser educado. Pero Pablo lo está diciendo por el contexto político, social, cultural que tienen los filipenses. En Filipos, la gente vivía ahí con una cultura muy arraigada en Roma. Los filipenses eran personas que tenían una identificación muy patriótica, muy nacionalista con Roma. Entonces, las leyes de Roma, la cultura de Roma, la vestimenta de Roma, todo lo que Roma influenciaba en ese momento, en Filipos se tomaba como regla. De esta manera, entonces ellos se organizaban como si fueran ciudadanos romanos viviendo en Roma. Y estando en Filipos, ellos se comportaban como si vivieran en Roma. Entonces, Pablo usa esta expresión, vivir como ciudadanos dignos, pero no se refería a un medio terrenal. No significaba que vivieran dignamente de la ciudad donde estaban. Pablo eleva este concepto para enseñarles que la ciudadanía que ellos tienen no es una ciudadanía terrenal, es una ciudadanía que está en los cielos. Filipenses 3:20 nos va a enseñar esta verdad. Permítanme leérselos. El apóstol Pablo va a recalcar esta verdad en el capítulo 3, versículo 20. Dice ahí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo les dice, yo quiero que ustedes se comporten dignamente del Evangelio. Pero así como ellos tenían esta cultura de vivir bajo estas reglas de Roma, con esta civicidad, con este amor patriótico y este nacionalismo, Pablo les recuerda que ellos ya no pertenecen a este mundo, sino que su ciudadanía está en los cielos. Y es entonces que el Evangelio tiene que ser central en la vida y en el corazón de los filipenses. Y dice aquí el versículo 27, para que sea que yo los vaya a ver, yo los visite, o que yo esté ausente, pueda yo escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Pablo requiere de la iglesia que permanezca con un testimonio público del Evangelio. Esto porque la iglesia es la manifestación terrenal del reino celestial. Entonces, tener un testimonio público, un testimonio visible ante las personas, es la implicación de vivir dignamente en el Evangelio.
Se trata de tener coherencia doctrinal, se trata de tener una integridad moral, se trata de que nuestra santidad sea visible, porque una vida incongruente desacredita el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado, de la condenación, de este sistema que es el mundo que está caído. Entonces, una vida transformada por el Evangelio, que muestra estas tres evidencias: coherencia doctrinal, integridad moral, santidad visible, de verdad está acreditando el poder del Evangelio. Entonces, permítanme leerles lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, donde también se nos refiere lo siguiente. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Pablo enseña también en esta carta que necesitamos vivir dignos del Señor. Es decir, que esta idea de vivir dignamente del Evangelio no es exclusiva de los filipenses, sino que es una enseñanza fundamental en la iglesia de Cristo. Podemos ver, por ejemplo, al apóstol Pedro, que también enseñó esto en su primera carta, capítulo 3, el versículo 11. Dice: apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Esto es vivir dignamente conforme al Evangelio. Podemos ver también la carta pastoral que Pablo escribió a Tito en el capítulo 2, versículo 10. Dice que vivamos no defraudando, sino mostrándonos fieles en todos, para que en todo se adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es entonces una doctrina fundamental en la iglesia el vivir dignamente del Evangelio. Entonces, también el Señor Jesucristo nos habló en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, de los versículos del 15 al 20. Esta es la enseñanza en el Sermón del Monte, conocida como por sus frutos los conocerán. El Señor Jesús dijo esto: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, no se pueden recoger esos frutos. Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Perdón, vamos a leer nuevamente el 17. Así todo buen árbol da buenos frutos. Este es el punto. Un buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La enseñanza de vivir dignamente por el Evangelio, para el Evangelio, es una enseñanza que está arraigada en la iglesia. La comenzó más abiertamente a dar nuestro Señor Jesucristo, y esto permeó en todos sus discípulos y fue una doctrina fundamental que permaneció en la iglesia y que desde entonces está hasta el día de hoy. Vivir dignamente el Evangelio, vivir una vida en coherencia doctrinal, vivir una vida de integridad moral, vivir una vida de santidad visible, porque eso demuestra el poder transformador del Evangelio. El mayor testimonio de la iglesia es su santidad. Entonces, Pablo ahora nos va a mostrar marcas distintivas de una iglesia digna del Evangelio, porque ese es el tema de nuestro mensaje. Vamos a leer nuevamente el texto. Dice ahí: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Eso es lo primero. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, para que
Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, estas son las 4 marcas que distinguen que una iglesia está viviendo digna del Evangelio. La primera es estar firmes en la fe. Y esto se refiere a una idea de mantener la posición aunque nos encontremos bajo presión constante. Esto se refiere a la idea que se usaba militarmente en los ejércitos para defender un punto, para que a pesar de los ataques enemigos, las personas que estaban militando en ese momento, las personas que estaban integradas a ese ejército, lucharan e impidieran que ese puesto se perdiera, impidieran que ese punto estratégico en el que habían sido opuestos se diera, fuera vencido. Mantenerse firmes es una idea que necesita fidelidad doctrinal, resistencia al error, perseverancia en santidad. Aplica especialmente para los líderes de la iglesia, pero realmente es el carácter que debe de haber en toda la iglesia. Una posición firme ante el Evangelio para que podamos rechazar el error y solo mantenernos en la verdad. Y esta idea de permanecer firmes también es una enseñanza fundamental en toda la iglesia. Pablo lo enseñó en Efesios capítulo 6, vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 13. La palabra de Dios dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es una enseñanza que también se dio a la iglesia de los Efesios. También en la primera carta a los Corintios, en el capítulo final, el capítulo 16, en el verso 13, tenemos lo siguiente, es la exhortación de Pablo a la iglesia: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es una enseñanza que está de verdad en todas las iglesias. Veamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 4. Dice ahí: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Otra vez esta idea, firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, podemos seguir poniendo ejemplos para darles a entender a ustedes que la iglesia debe de permanecer firme. Esta es una enseñanza firme en el Evangelio, firme en la fe, firme en la espera, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque se trata de tomar una posición y no movernos de ahí. Se trata de tomar una posición positiva respecto al Evangelio, pero negativa respecto al error. Es decir, vamos a estar firmes creyendo y defendiendo el Evangelio. Y vamos a estar firmes rechazando la mentira, rechazando la falsa enseñanza. Necesitamos, por ejemplo, estar firmes en cuanto a la santidad, buscar ser de agrado a Dios bajo toda la Escritura, lo que nos ha enseñado en sus mandamientos, pero al mismo tiempo estamos firmes en rechazar el pecado, en rechazar las obras de la carne, en rechazar el ser arrastrados bajo la influencia del maligno. Significa estar firmes ante un mundo que nos arroja basura todos los días. Nosotros buscamos la presencia de Dios para llenarnos de eso. En eso estamos firmes. Pero también estamos firmes en rechazar lo que el mundo quiere que sigamos. Se trata de tomar una posición, una determinación que está fundada en el Evangelio y que va a permanecer por el poder del Evangelio. Entonces, solamente recordarles que estar firmes en el Evangelio debe de darnos como resultado
que la iglesia no negocia la verdad. La iglesia no va a estar negociando las verdades de Dios para que tenga éxito, para que se acrecenten números, para que construya un templo más grande, para que tenga alcances mayores. No. Una iglesia verdadera, una iglesia bíblica no busca estas cosas. Una iglesia bíblica busca tener fidelidad a su Señor. Una iglesia bíblica busca ser de verdad congruente con el Evangelio. Por tanto, el estar firmes en este punto es no negociar la verdad. Entonces, vamos a continuar con la siguiente marca. Y esta marca es vivir en unidad espiritual. Aquí Pablo dice, si yo los voy a ver, si yo los voy a visitar, o si yo estoy ausente, quiero escuchar de ustedes que están permaneciendo firmes, pero que también están permaneciendo en un mismo espíritu. Vivir en una unidad espiritual es una marca de una iglesia que vive dignamente conforme al Evangelio. Una unidad, hermanos, amigos, es respecto a nuestra actitud, respecto a nuestro pensamiento, respecto a nuestro propósito. Es decir, que estamos en armonía espiritual con lo que Dios nos ha dado. No se trata de que mantengamos la unidad por afinidades personales, por planes en los que coincidimos o por amenazas. No, al contrario, la unidad verdadera en la iglesia quita el orgullo, hace a un lado la contienda, la amargura, el egoísmo. Porque la clave de la unidad bíblica es la humildad, el servicio, el amor sacrificial, el que tengamos un mismo sentir como Cristo lo tuvo respecto de nuestra salvación. Él vino y se entregó, Él vino y se humilló a sí mismo, Él vino a servir. Entonces, permítanme darles aquí 3 ejemplos de esta unidad espiritual. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, es una exhortación con la que inicia el apóstol Pablo esta carta. Dice de la siguiente manera, es 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la unidad que debe de guardar la iglesia. Efesios 4:3 también nos enseña a este respecto, que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que estemos dispuestos, que estemos prestos a guardar la unidad que genera el Espíritu de Dios en la iglesia. Este es el vínculo de la paz. También Romanos 12:10 nos enseña lo que debe de hacer la iglesia. Dice, amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces la unidad se guarda en el amor y la unidad se guarda en la preferencia que nos tenemos como hermanos. La palabra de Dios nos enseña entonces que la unidad auténtica glorifica a Cristo y fortalece el testimonio de la iglesia. Una tercera marca es que combatamos juntos por la fe del Evangelio. Y aquí se refiere a que todos estemos en el mismo propósito, vayamos unánimes a defender el Evangelio. Y para esto necesitamos entender que la idea que el apóstol Pablo está plasmando aquí es una idea que viene de la palabra griega sunateleo, que significa luchar juntos como equipo. Es decir, nuevamente es una táctica militar de un esfuerzo coordinado, es el sacrificio personal por el objetivo común. Y esto se expresa en 2 diferentes frentes. Que la iglesia proclame el Evangelio, pero que también la iglesia lo defienda del error y de la falsa doctrina. Y para esto, la carta de Judas nos va a servir como ejemplo. Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente en el capítulo
único, el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La exhortación de Judas es que nuestra lucha por la fe que nos fue dada sea ardiente, sea ferviente. Y entonces vamos a ver lo que dice este mismo autor en los versículos 17 y 18. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron los apóstoles de Jesús? Los que decían, dice el versículo 18, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Necesitamos mantenernos en el Evangelio y luchar a favor del Evangelio y denunciar y delatar la falsa doctrina y exponer a los falsos maestros. Porque la iglesia no está llamada de verdad a la comodidad, sino a la contienda fiel. La iglesia no puede quedarse de brazos cruzados cuando surgen diferentes voces, voces que desvían a las personas, voces que están llenas de mentira, voces que no proclaman un mensaje bíblico aunque lo parezca, sino que en el fondo son desviaciones que se deben a las propias concupiscencias de las personas. El error doctrinal es una amenaza grave para la iglesia. Por eso la iglesia que vive dignamente el Evangelio es una iglesia que va a confrontar todo con la verdad de la palabra de Dios. Y finalmente, una cuarta marca es que suframos por causa de Cristo. El versículo 29 de nuestra cita base nos dice lo siguiente: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, vean que es un regalo, nos ha concedido, no solo el que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Entonces, la iglesia debe de entender esto. Si es una iglesia que desea vivir dignamente el Evangelio, por el Evangelio, para el Evangelio, es una iglesia que no solamente recibe la fe, recibe el creer, como ese don de Dios, como ese regalo de Dios, sino que también el sufrir lo toma. Nos ha sido dado el creer, pero también nos ha sido dado el sufrir. Y esto no necesariamente es como una regla a rajatabla, es decir, Dios, si planea que es necesario que nosotros tengamos alguna tribulación, algún sufrimiento, lo traerá. Pero si Dios no lo considera, estamos libres de eso. Pero algo es cierto, nos fue dado el creer, pero también si es necesario, nos has dado el sufrir. Y esto, la palabra que usa Pablo ahí es charizó, que viene de la raíz de charis, de gracia. Es algo que se nos dio por gracia. Entonces, el sufrir por Cristo y esta fe que nos salva son dones inseparables. El sufrimiento confirma la salvación del creyente. Si hay un creyente que sufre por el Evangelio, se confirma que es creyente y que es salvo. Pero también es evidencia de la perdición de los que se oponen. Estas dos cosas provienen de la soberanía de Dios. Si la iglesia sufre persecución, no significa que la iglesia está derrotada. Más bien, es una señal de que va por buen camino. El sufrir por Cristo no es un castigo, sino un privilegio. Y vamos a ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 5, los versículos del 40 al 42 nos dicen lo siguiente. Dice, y conviniendo con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Por predicar el evangelio, los apóstoles son arrestados, son traídos al concilio. Ya reunidos ahí, estos ancianos, estos fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, todos estaban consternados porque verdaderamente Dios estaba respaldando la obra de los apóstoles. Y entonces se levantó ahí un maestro llamado Gamaliel y les dijo, miren, se han levantado muchos antes que estos hombres, pero todos pues se han diluido, se han desvanecido. Pero estos hombres tal vez vienen de parte de Dios, no sea que ustedes pues se hallen luchando contra Dios. Convinieron con él, que es el versículo que leímos, el 40, y entonces, ¿qué convinieron? Pues amedrentarlos. Y si cesaban, bueno, es una obra de hombres. Pero si prevalecían, entonces ya era otra cosa, ya no era una obra meramente de los hombres. Entonces llamaron a los apóstoles, los azotaron, los golpearon. Y entonces les volvieron a decir lo mismo, no hablen de Jesús, no hablen en su nombre. Los dejaron libres. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Este es el punto. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer esta afrenta por causa del nombre de Jesús. Pero no los detuvieron ahí, sino que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les fue dado el creer, pero también les fue dado el sufrir. De hecho, el apóstol Pablo enseña en la carta a los Romanos, el capítulo 5, lo siguiente. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la justificación que por fe nuestro Señor Jesús recibimos para estar en paz con Dios. Pero dice ahí, por quien tenemos también entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Sí, la obra de Jesús nos ha metido a la gracia de Dios en la cual estamos firmes. Pero también dice aquí que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en esa salvación, en esa eternidad que nos espera. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, sí nos ha sido dado el creer y el sufrir, y nos gloriamos en las tribulaciones, enseña Pablo. También, años antes, Santiago había escrito a la iglesia, y esto es lo que enseñó en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, estos tres pasajes nos enseñan que el sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio, es un don, es un privilegio, es algo que le ha sido dado a la iglesia y que también, si nos toca sufrir, es algo que debemos de tomar como un regalo, algo de lo que Dios nos ha hecho dignos y que representándolo a Él podemos llevar con toda entereza. De manera que los que se oponen solo van a manifestar su perdición. Pero para nosotros que se nos opongan es indicio de nuestra salvación. La palabra nos enseña que aquellos que se han opuesto al Señor recibirán su pago. Pero también aquellos que sirven al Señor sin importar incluso sus vidas, tienen una corona reservada en gloria. Estas dos cosas, el que se opongan a nosotros y el que nosotros tengamos que sufrir esta oposición, estas dos realidades provienen de nuestro Señor.
Entonces, miren, como iglesia nos conviene recordar siempre la palabra que nos da Pablo en Romanos 8:31. Dios es más grande que el que se opone a nosotros. Somos más que vencedores en Él. Y de verdad, amada iglesia, amados amigos, hay testimonio fiel de aquellos que perseveraron en el Evangelio y sin importar nada, dieron sus vidas por la causa de Cristo. Hebreos 11, 35 al 38 nos da un ejemplo de esto. Dice, las mujeres, está hablando en este gran capítulo de la fe, donde la fe movió a actuar, porque eso significa fe. Es esta confianza que tenemos en el Señor y que nos mueve a actuar, que nos lleva a accionar. Dice aquí en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los montes, por los desiertos, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí está el testimonio de gente que sufrió por el Evangelio, pero se aferraron a vivir dignamente por el Evangelio. Y entonces Dios les reservará un galardón grande. La palabra nos enseña que si Jesús, siendo el Maestro, nos dio ejemplo de humildad, nosotros necesitamos seguir esta gran enseñanza. Entonces, veamos esto, hermanos. No hay nada que el Evangelio no pueda resolver en nuestras vidas. Y si nos toca aún perder nuestra vida por causa de Cristo, es para gloria de Dios. No puede haber tribulación que nos pueda vencer. No puede haber desesperación que sea más grande que la seguridad que nos brinda el Señor. No puede haber angustia que la gracia de Dios no pueda disipar. No puede haber de verdad una carga mental o en nuestro corazón sentimientos tan confundidos, tan encontrados, que la paz de Dios no pueda de verdad sosegar. El Señor está en control de todas las cosas, de modo que nosotros podemos confiar en que si servimos al Señor, siguiendo el ejemplo de nuestro Cristo amado, nosotros sabemos que estamos seguros en su presencia. Jesús oró por sus discípulos para que fuésemos guardados, no para que fuésemos quitados de este mundo, sabiendo que en el mundo habrían tribulaciones, sabiendo que así como lo persiguieron a él, nos perseguirían a nosotros. Así que cuando nos hallemos en esas pruebas, demos testimonio del Evangelio. El Señor permita que sea glorificado incluso a través de lo que necesitemos pasar. Si Dios permite que pasemos por algo, que nos dé la fortaleza para permanecer firmes en el Evangelio y que todo lo que vivamos sea para su gloria. En muchos casos, Dios permite que tengamos una vida tranquila, pero si es una vida en servicio a Dios, va a glorificar a Dios. Pero si es una vida en la que de repente necesitamos pasar por algo, que todo sea para la gloria de Dios. Que el Señor siempre sea nuestro modelo supremo. Porque Cristo fue firme en la obediencia, fue humilde en la unidad, fue fiel en su misión y obediente hasta la muerte. Vivir dignamente del Evangelio es reflejar el carácter de Cristo, así como Él pasó por esta tierra, mostrándose de verdad congruente en todo, así nosotros busquemos defender su verdad y aún sufrir por su nombre.
Porque una iglesia así glorifica a Dios, santifica a sus miembros con la edificación de la palabra, con la edificación de los dones que Dios nos ha dado y confronta al mundo. Porque el mundo necesita este testimonio para recibir gracia de Dios con su perdón o recibir su justicia a través del juicio. Una iglesia que vive dignamente del Evangelio no busca una aprobación en el mundo, busca ser fiel al Señor. Que el Señor les bendiga.